Muy buenas noches, estimados todos. Un lunes más iniciando este segmento político entre cejas y cejas televisivo que tratamos de hablar de diferentes tópicos políticos de una manera lúdica, de una manera entretenida para que ustedes puedan comprender plenamente los temas políticos que estamos avanzando en esta transición desde la elección del 5 de mayo hasta el 1 de julio, de una forma diáfana, con una manera docente y decente, para que vayan entendiendo, como hemos dicho, toda esta cuestión. Hoy tenemos un invitado, está pendiente de conectarse, es Jaime Alemán, subsecretario general del Partido Panameñista, para hablar de la crisis de los partidos políticos en general y específicamente el tema de la crisis del Partido Panameñista, cómo ha habido el electorado, ha hecho un castigo evidente a su membresía por una falta de liderazgo de José Isabel Blandón, que no ha logrado vender un proyecto, efectivo para poder establecer una relación entre el electorado y su partido político, que es el partido decano de los partidos políticos en Panamá. Dicho esto, entonces, consideramos pues que es de mucha importancia que los actores políticos pueden hablar. Mientras Alemán se conecta, nosotros queremos hacer una serie de reflexiones sobre el tema. Creo que el electorado el 5 de mayo del 2024 habló claro y contundente y le dijo a los partidos políticos que estaban en conexión con el electorado y los grandes problemas nacionales, o de lo contrario iban a ser castigados nuevamente en las urnas. Y esto es lo que estamos viendo precisamente hoy. Yo pensaba que luego de ese resultado electoral íbamos a ver unos partidos políticos y sus dirigentes de manera seria y responsable tratando los temas de rigor en el país. Pero últimamente las redes sociales nos han mostrado esas chiquilladas políticas de políticos que no terminan de entender que por encima de sus pasionamientos o encima de sus egos políticos hay algo superior a ellos y es el interés de la nación y le hay que servir a la nación sobre todo. Y en ese sentido es muy importante, y se los recuerdo a los políticos, que también no debemos caer en esos superfluos que ustedes ven que a veces comentan. Por ejemplo, cuando usted oye que un personaje político recién electo habla del turismo y habla de megaproyectos, cuando los proyectos en concreto son recoger la basura y darle agua a la población. Parece mentira que hablemos por ejemplo, con el alcalde Mayer, hablemos de unas super paradas, todas electrónicas, con luces, etcétera, cuando las paradas nadie les recoge la basura, ¿verdad? Menos a las casas. Y luego nos quejamos entonces también que hay ríos llenos de basura, neveras, estufas, etcétera, colchones. Pero ¿cómo no va a haber eso si no hay una recolección eficiente de la basura? Entonces el pobre tiene que tirar la basura de alguna forma. Entonces esas son prioridades de la comunidad. Y también el tema del agua. O sea, hablamos de situaciones que parecieran irreales en un país de los millones y los trillones, ¿no? Y nos preocupamos porque tenemos que cerrarle el hueco a Punta Pacífica. O sea, señor alcalde electo, ponga los pies sobre la tierra y entienda que hay comunidades que no tienen el agua, que hay comunidades que no tienen nada con el que transitar todos los días. Y hay que tener esa toma de decisiones. O por ejemplo, cuando usted ve al alcalde de Colón, Galván, decir, hombre, yo no le voy a costar un real al municipio de Colón porque yo no voy a cobrar el salario de alcalde, sino me voy a quedar con el salario de piloto del ACP, que son $18,000. Eso es una burla para el pueblo. Usted fue electo para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. No puede ser posible que $18,000 del ACP que le paguemos todos, usted lo cobra porque hay una ley que a todas luces da una falta de ética política. O sea, ¿cuál es el nuevo elector, las nuevas autoridades que uno ha elegido si hacen las mismas
juegavivos políticos de los de antes. Entonces es incomprensible todas estas situaciones que uno ve una y otra vez en nuestro país con las nuevas autoridades. Igual, yo le pido prudencia y serenidad a los políticos electos que aspiran a cargos, porque las redes sociales no pueden ser patios limosos, no pueden ser cloacas en que se atacan, se dicen, maldicen. No, todo lo contrario. Se tiene que tener serenidad, porque las redes sociales son un llamado que la población recoge todos los días y ese mismo nivel de violencia verbal termina en los barrios con violencia de otro tipo. Entonces creo que es necesario que nuestras autoridades entiendan que no se requiere, o sea, las autoridades electas, ¿no?, que van a asumir las funciones, entiendan que tienen que hacer las transiciones debidas en todos los cargos que van a ocupar. A mí me extraña cuando yo veo a una funcionaria de San Miguelito como que, hombre, voy a hacer unos auditos, pero si es que todos los funcionarios que asuman un cargo tienen que hacer un audito y no privado, tienen que hacer un audito precisamente con auditores de la Contraloría. Así lo mandata y ordena la ley. De lo contrario, usted está recibiendo un despacho con todas las responsabilidades legales que conlleva el no recibirlo de conformidad con lo que establece los trámites de auditoría, los reglamentos de auditoría de la Contraloría. Entonces yo creo que falta mucho asesoramiento para esas nuevas autoridades que van a asumir los cargos, para los diputados que van también a asumir los cargos como diputados, representantes de corregimiento y alcaldes, porque de verdad que se debe entender plenamente lo que es el ejercicio de un cargo público, que no se puede hacer más de lo que la ley le establece. Yo veo a veces funcionarios electos que quieren hacer cosas en la luna. No, usted es de un distrito, usted es de un corregimiento, o un diputado no puede hacer cosas que no establece la Constitución para la Asamblea Nacional, que son la expedición de leyes y el otro tema principal, que es el tema de la fiscalización. Y yo creo que allí es importante que los nuevos diputados se enfoquen más que en la creación de ley. Aquí hay demasiadas leyes en este país y debería haber una sola ley que diga que se cumplan el resto de leyes que se han aprobado. Porque no se puede seguir aprobando leyes de la carimañola, leyes de la lechona, ley del sombrero. O sea, tenemos que crear un parlamento que sea el reflejo de nuestra ciudadanía, el reflejo de nuestra soberanía nacional, el reflejo de la integridad y la prestancia. Y yo, mire, en este debate que se está creando de que si hay que cambiar la ley o no hay que cambiar la ley del reglamento interno de la Asamblea, que al final es la que da las prebendas, mire, yo creo que cada diputado entenderá lo que debe entender de cara a su ciudadanía. Porque el 5 de mayo la gente votó precisamente con todo ese tipo de juegavivos de la Asamblea Nacional. Y ante esa situación tenemos que reaccionar de manera contundente, el exigirle a estos candidatos electos que sean cónsonos con su actuar, ya creo que está Jaime Alemán conectado, aún no está conectado Jaime Alemán, esperemos que se conecte pronto, porque sí queremos conversar con él el tema del Partido Panameñista, porque es el reflejo un segundo, es el reflejo realmente de una situación de un partido político que su dirigente, el señor José Isabel Blandón, no ha entendido lo que es recoger sus maletas e irse de la vida política, porque en 2 elecciones ha perdido de manera miserable y en esas 2 elecciones ha llevado al despeñadero a su partido político. Yo creo que intentarlo una tercera vez sería la destrucción total del partido decano de los partidos políticos en Panamá. Me dice Jaime Alemán que está conectado, no sé si estará conectado. Sí, no está conectado Jaime Alemán.
lamentablemente, porque sí quería conversar con él. Entonces nosotros lo que requerimos es que haya una situación de que los políticos estén en sintonía como la ciudadanía, como hemos manifestado. Así pues, dicho lo anterior, creo que se hace difícil que no se cumplan esos objetivos si los dirigentes políticos no lo logren. En el partido PRD ya hay una fecha para renovar, hay unas renuncias, tanto de Cristiano Adames como de la ministra Doris Zapata, y creo que ya van avanzando para que en agosto haya una renovación del Partido Revolucionario Democrático, porque entienden que la derrota electoral se debió a toda una serie de factores, y esa serie de factores tiene que ser revisada por los propios convencionales y hacer un autoanálisis por los que ya no, no por los que perdieron o hicieron que hubiera una derrota histórica del PRD, sino por los nuevos liderazgos. Lo mismo está sucediendo con Cambio Democrático. En Cambio Democrático estamos viendo que ya se tiene un personaje de consenso que es Roberto Enríquez. Pareciera que él es la figura de consenso de todos los grupos para ser el presidente de dicho colectivo político y así también reiniciar una reingeniería que permita que Cambio Democrático defina su futuro político de aquí al 2029. Cualquiera que sea la situación que sea indicada por cualquiera de estos colectivos políticos, lo que sí es cierto es que requerimos que ellos entiendan, o sea, la dirigencia de estos partidos tradicionales entiendan que tienen que tener esa reingeniería y sobre todo proyectarse hacia la ciudadanía. En el Partido de Movimiento Otro Camino vemos que el domingo una entrevista a uno de sus diputados en donde cuestiona el liderazgo de Ricardo Lombana. Este diputado cedeño dice que el partido se lombanizó y solo se fijó en la cabeza de la elección, descuidando. Ahora sí tenemos a Jaime Alemán para ver si podemos conversar con él. Jaime, buenas noches. Pedro, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Oye, Jaime, qué alegría tenerte en el programa. Jaime Alemán, como hemos dicho, es subsecretario general del Partido Panameñista, un hombre que acompañó desde el 2014 a José Isabel Blandón y hoy, junto con otros panameñistas, está pidiendo que eche un paso al costado. Jaime, buenas noches. En primer lugar, ¿qué exactamente tú analizas o tú perfilas de lo que sucedió el 5 de mayo del 2024? Bueno, lamentablemente lo primero que analizo es desde la parte emotiva, que fue y continúa siendo el profundo lamento de no haber triunfado en las urnas, porque precisamente a través de las urnas hubiésemos podido lograr la realización de la visión que motivó el proyecto político de José Isabel Blandón y del Partido Panameñista a lo largo de la última década, ¿no? Entonces significa la derrota de un lindo sueño, de una aspiración que se tuvo y que tuve la bendición y la oportunidad y el privilegio de acompañar a lo largo de mucho tiempo, de la misma forma que anteriormente acompañé el proyecto político del presidente Varela y antes de eso el de la presidenta Moscoso a una muy temprana edad y así sucesivamente en el tiempo, ¿no? Es la primera ocasión que un proyecto político de nuestro partido no culmina alcanzando el Palacio de las Garzas y eso naturalmente que ocasiona una profunda tristeza, ¿no? Jaime, tú puedes hablar con propiedad porque tú acompañaste, como has dicho, a José Isabel Blandón en 2 ocasiones y lo hiciste con lealtad. Sin embargo, al pedido de tú y otros dirigentes, entre ellos la señora Mireya Moscoso, que es la presidenta vitalicia del Partido Panamista, parece ser que Blandón no les ha respondido de la misma forma. Ha despotricado contra ustedes, ha utilizado palabras de grueso calibre.
¿Cuál es la reacción que ustedes sienten ante esta situación de que el líder que ustedes apoyaron no quiere dar ese paso a un costado? Y lo que en lugar trata de atacarlos a ustedes directamente. Bueno, fíjate que la vuelta que le quisiera dar a esos epítetos consiste en luchar a favor de algo y no en contra de alguien. Yo creo que ese sueño que él tuvo culminó en una circunstancia diferente a lo que todos hubiésemos querido que culminara. Él fue protagonista de una dilatada trayectoria política que inició en la ciudad de Chitré y logró, primero como dirigente estudiantil, luego como opositor a la dictadura con mucha valentía, porque de hecho su familia tenía vínculos con el gobierno militar de entonces y él mostró entereza de carácter. En la década del 90 fue un legislador combativo, al igual que en la década del 2000 llegó a convertirse en alcalde capitalino, luego en candidato presidencial, después en presidente del partido, luego en candidato vicepresidencial y protagonizó una digna trayectoria política. Creo que su ciclo acaba e inicia uno nuevo. Ya veremos quién asumirá las riendas de este vehículo y prefiero recordarme de Blandón en los mejores términos y en los momentos vividos, en las lecciones aprendidas, porque mucho se aprendió, y catapultar en beneficio de nuestro colectivo un futuro que procure nuevamente un Panamá mejor, ¿no? Jaime, yo he escuchado que tú tienes una hoja de ruta que te lleva a hacer una nueva convención para el día de San Miguel Arcángel. ¿Todavía crees que es potable o crees que con esta reticencia de Blandón los plazos se van a alargar? Bueno, es Porque el deseo de muchos militantes a lo largo del país que me comentaron acerca de esa fecha. Me parecería si la convención y el presidente del directorio está de acuerdo, un lindo momento para dar formalidad a esa transición. Creo que los intereses personales de nadie deben estar por encima de el futuro de la organización que preside. Invitaría al presidente precisamente a reflexionar en ese sentido y que sea congruente con la dignidad y la entereza de carácter que a lo largo de su trayectoria ha sabido exhibir, pero que en este momento pues pareciera no estar mostrando. Y yo creo que con la serenidad y el análisis luego de lo acontecido, va a alcanzar la conclusión de que cualquier camino que asuma el colectivo no debe ser responsablemente encabezado por su persona. Y es lo natural, lo que ha ocurrido antes y es lo que debe ocurrir ahora con el menor trauma posible, con cierto orden, con la paciencia o la prudencia que la coyuntura aconseja. Sin embargo, considero que esa serenidad no implica lentitud, dado que el trabajo que tenemos por delante es enorme y ya hay un gobierno que está asumiendo y unos tiempos políticos que avanzan, y el Partido Panameñista no debe ser ajeno a eso. Veo que en el partido aliado hasta el 5 de mayo se ha dado ese
desprendimiento y ese entendimiento de que nuevos momentos deben iniciarse lo más pronto posible porque el tiempo no se recupera, ¿no? Y de hecho, en retrospectiva, durante este quinquenio, si recuerdas, durante el quinquenio que acabó no hace mucho, se perdieron 2 años producto de la pandemia, por ponerlo de alguna forma, y en ese sentido ya hemos visto que cuando se pierde tiempo no necesariamente los resultados son los mejores, ¿no? Veo, Jaime, que como no quieres mirar hacia atrás, los errores que se cometieron atrás, y para no volverte una estatua de sal como la mujer de Lot, pero mirando hacia adelante entonces, esta alianza, esta nueva convención, debo imaginarme que tú estás haciendo un recorrido a nivel nacional, contactando con dirigentes que tienen la misma sintonía contigo de hacer una renovación, una reingeniería del partido. ¿Es así, correcto? Sí, sin duda yo creo que de forma bastante generalizada entre los integrantes del colectivo existe el deseo y el convencimiento de una renovación. Ya veremos los tiempos en que eso se vaya a dar, el grado de atrincheramiento que vaya a existir. Yo creo que más que un tema legal, es un tema moral o un tema de entender que la oportunidad se dio, se tuvo muchos años para construir el poder de acuerdo con la filosofía del líder y lamentablemente no se logró, lo cual invita al inicio de una nueva etapa. Es tu Aquí hijo. está, aquí está Rodolfo Eso está Antonio. bien, es un buen padre. Jaime, Está buscando la figurita de de la Copa América, bravo que no le haya salido la del Rey Pelé. bueno, pero hacemos la excepción esa, pero tú has conversado con la- Rodolfo Antonio, papá está en una reunión. oye, Ujú. Jaime, tú has estado con conversaciones con Mireya Moscoso, líder histórica del partido y expresidenta de la República. Yo converso con ella, por supuesto que sí. Yo converso con ella y con muchas otras personas. Yo creo que nuevamente el sentir general del colectivo es que el colectivo se renueve, ¿no? Y con tu tío José Miguel Alemán, que también es una referencia histórica del panameñismo. Sí, digo, es mi padrino, yo hablo con él mucho, ¿no? Yo hablo con él mucho. Yo creo que los líderes históricos del partido o los líderes emergentes del partido, todos pertenecemos a la misma sociedad, no somos ajenos a la realidad política que se manifestó y como tal, el deseo de renovación política es generalizado, ¿no? Yo creo que eso no es un secreto para nadie y que los pasos se deben dar en ese sentido y no pienso conveniente que sean encabezados por el presidente actual del colectivo. Es como una incongruencia, ¿no? Eso es lo que te iba a conversar. El presidente Molino ha dicho que quiere conversar con todos los líderes de oposición, pero ¿cómo puede conversar con José Isabel Blandón si él ya no tiene esa legitimidad de dirigente de oposición dentro de su partido? ¿Cómo poder transmitir eso al presidente Molino o al propio José Isabel Blandón? Bueno, a todas, opino igual. Yo creo que esa legitimidad o no, por un lado se vio manifestada en la urna y por el otro se volverá a ver manifestada en el recorrido que se realiza y él debe entender, sin caer en personalismos, de que su era concluyó y que no por falta de esfuerzo, porque si hay alguien que caminó la República fue él y es un trabajador incansable,
sin embargo, no logra hacer clic con la población. Duele decirlo, se quería que fuera de otra manera, lamentablemente no lo fue. El presidente Mulino tiene una inmensa responsabilidad por delante. Yo creo que conversar con los presidentes de los partidos políticos ahorita mismo está de último entre sus prioridades, por más que suene como un discurso acogedor, amplio y demás, pero estoy convencido que el presidente Mulino está mirando hacia adelante en la realización de su programa de gobierno. No creo que ahorita mismo el presidente Mulino, lo último que se está fijando es en qué ocurre a lo interno del partido panameñista ni en ningún otro partido. Jaime, en términos eleccionarios, se fracasó a nivel presidencial, eso podríamos discutirlo, pero a nivel de diputados, representantes y alcaldes parece que se mantuvo la base histórica del panameñismo, que es alrededor de un 14-17% del electorado. Esa fuerza que ha sido electa y que definitivamente son los líderes natos del partido, principalmente me refiero a los diputados. ¿Ya tienes alguna conversación con ellos o vas a iniciar ese tipo de conversaciones? No, digo, son muchísimos años de militancia y de relaciones Sí. interpersonales que uno ha desarrollado y construido a lo largo de los años, ¿no? Obviamente uno conversa, lo felicito por el triunfo alcanzado, al igual que por a los demás que compitieron y que no lograron ese triunfo. Yo tengo la plena confianza en que la bancada de diputados actuará de acuerdo con lo que consideren que es mejor para el país y eso se verá reflejado en las decisiones colectivas que ellos tomen como bancada, ¿no? Me alegra mucho escucharte y escuchar tu visión de país, tu visión de reestructuración del partido panameñista, el decano de los partidos del cual yo milité por 40 años. Imagínate tú lo que me siento yo después de esa derrota electoral de ustedes. Muchas gracias, Jaime Alemán. Será la primera, pero no la última vez que te Pedro, tengo. un último comentario ahora que lo menciones. Que lo mencionas en esa renovación, claro que no implica el sacrificio de la esencia de lo que significa ser panameñista. Es cuestión de sin sacrificar esa esencia, saberlo poner en escena de forma moderna para que logre la sintonía con lo que el pueblo desea realizar a favor de nuestro país. Muchas gracias, Jaime. Me saludas a tus mellizos y a tu esposa. Buenas Un noches y abrazo hasta fuerte. luego. Bueno, una conversación con Jaime Alemán, su secretario general. Él pretende liderar la renovación y la reestructuración del partido panameñista. Como han escuchado, está en ese sentido conversando con diferentes grupos políticos internos para forzar la salida de José Isabel Blandón, que se resiste a renunciar oportunamente a la dirigencia del partido panameñista en un escenario que se perfila muy complicado para las elecciones del 2029 que ya arrancaron. Muy buenas noches y le agradezco la atención.